a las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala. Mi nombre es Baudilio Portillesca, soy abogado y notario. Fui asignado para impartir el curso Legislación Agroindustrial y el tema de la semana 1 se refiere al Código de Comercio. Objetivo de la clase: que el estudiante conozca las generalidades del Código de Comercio en cuanto a lo que es comerciante, sociedades y el registro mercantil. Para entender un poco más respecto al tema, debemos establecer que el Código de Comercio es el conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles entre diversos individuos y empresas en un mismo territorio, es decir, todas aquellas relaciones entre el particular y el Estado o entre los particulares cuyo giro sea el comercial. Obviamente este giro lo ejerce la persona del comerciante. Pero ¿quién es un comerciante? El comerciante, de acuerdo al Código de Comercio, es toda persona que ejerce en nombre propio y con fines de lucro actividades de industria, servicios, circulación de bienes, de banca, de seguros, fianzas y los auxiliares de estos. Es decir, cualquier persona que ejerza una actividad con ánimo de lucro, siempre y cuando esta actividad esté regulada en ley. Los comerciantes vimos que puede ser cualquier tipo de persona. Nuestra legislación establece que existen dos tipos de personas: la persona individual y la persona jurídica, es decir, el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante individual es cualquier guatemalteco extranjero, incluyendo en el caso de los cónyuges, y que tenga como finalidad realizar actividades de las descritas anteriormente para poder agenciarse de fondos o cuya finalidad sea el ánimo de lucro. Las sociedades mercantiles son los comerciantes sociales. Esto de acuerdo a lo que dispone el artículo 3 del Código de Comercio. Sin embargo, no cualquier persona que ejerce una actividad con fin de lucro es comerciante. Están exceptuados de esta definición todos los profesionales liberales, es decir, todos los que ejerzan el ejercicio profesional de la profesión, abogados, ingenieros, médicos, cuyo ejercicio profesional no esté comprendida como una actividad de comercio. Los artesanos, es decir, todas las personas que de alguna manera realizan o desempeñan un arte, los pintores, los escultores, a estas personas no se les considera como comerciantes. Y los que produzcan o transformen productos de su propia empresa, es decir, el dueño de una empresa, de alguna manera, que solo transforma producto, por ejemplo, el zapatero que en su taller de trabajo hace piezas o complementos para calzado, pues a esta persona no se le considera comerciante, sino un artesano o un trabajador dependiente. El otro tipo de comerciante son los comerciantes sociales, es decir, las entidades mercantiles reconocidas y adoptadas según el Código de Comercio y que, de acuerdo al mismo, pueden ser sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. No son entidades mercantiles o comerciantes sociales las empresas, los negocios, por decirlo de otra manera, los títulos de crédito, las patentes de los negocios o establecimientos, las marcas, los nombres comerciales y los anuncios publicitarios o de cualquier otro tipo que realice cualquier sociedad en ánimo de promocionar su producto o su entidad. El Código de Comercio establece obligaciones y prohibiciones, así como derechos para los socios que conforman o que integran estas sociedades mercantiles, es decir, para los que, agrupados entre sí con la finalidad de obtener un lucro, pues forman una sociedad para comercializar algún tipo de producto, de bien, de servicio, de banca o, como lo vimos al inicio, cualquier otro bien que esté permitido en ley. Dentro de los derechos que tienen los comerciantes, estos se encuentran regulados en el artículo 38 del Código de Comercio, que como veremos dentro del desarrollo de la clase, pues uno de ellos es a convocar asambleas ordinarias o extraordinarias de los socios
verificar la contabilidad de la empresa o los movimientos financieros de la entidad, y que abarca o va en beneficio de verificar el giro de su empresa o de su entidad en la cual él es socio, y que vaya en mejora de la función o el desempeño de esta. De igual forma, tenemos prohibiciones establecidas en el Código de Comercio para poder desarrollar una actividad comercial, o bien para que los socios o comerciantes que integran una sociedad pues se sujeten a la ley, no puedan vulnerar las circunstancias para las cuales fue creada la entidad. Por ejemplo, podemos mencionar que un socio no puede utilizar el nombre comercial de su empresa para otra empresa que sea una competencia o que vaya contraria a los intereses de la sociedad principal que le formó o a la cual pertenece. Tampoco puede un socio vender los secretos profesionales de la sociedad o de la empresa, entidad a la que pertenece o que fundó a otra que en algún momento puede perjudicar y afectar los intereses o el ánimo de lucro que se tuvo originalmente con la primera de las entidades. Esto lo veremos más adelante o en una forma más completa al momento del desarrollo del tema. Estas sociedades mercantiles tienen efectivamente órganos o dependencias o figuras que son las que ejercen el control de alguna manera de las funciones y de los fines que fueron establecidos como objetivo de la sociedad. Dentro de estos tenemos el órgano de soberanía, que regularmente es la junta de accionistas o de socios, para poder dirigir y verificar que la entidad esté realizando las actividades de acuerdo al objetivo planteado. Ver el cumplimiento de metas, convocar a sesiones y todas las demás disposiciones que por ley le pertenezcan al órgano de soberanía o bien estén plasmadas en la escritura constitutiva de esta. Tenemos un órgano de administración que es el que realiza la tarea de cumplir con las metas, de promocionarse, de producir el bien o el servicio, de brindar el bien o servicio para efecto de cumplir con los objetivos de la sociedad. Y tenemos también el órgano de fiscalización, es decir, la entidad de la sociedad que fiscaliza el presupuesto, lo ejecuta, verifica los saldos a favor, las deudas, el pago a acreedores y todo lo que tenga que ver con la contabilidad y finanzas de las sociedades a efecto de verificar el giro normal y legal de esta, cumplir con sus obligaciones legales en materia tributaria o, si fuera el caso, en importación o exportación, también obligaciones en materia aduanera. Estas sociedades vemos nosotros que se desempeñan en una forma ordenada, registrada. Están establecidas 5 características o 5 clases de sociedades mercantiles, pero para que éstas puedan funcionar obviamente deben de contar con un registro. Para ello, todas las sociedades que son creadas deben de comparecer al registro mercantil, que es una dependencia del Ministerio de Economía, que tiene como función la de registrar, certificar y dar seguridad jurídica a todos los actos mercantiles que realicen las personas individuales o jurídicas, es decir, comerciantes individuales o comerciantes sociales. En esta entidad del Ministerio Ejecutivo, del Ministerio de Economía, del organismo ejecutivo, es donde se registran todos los actos que, como veremos más adelante, se desarrollan por parte de las sociedades para el giro normal y legal de sus actividades. Dentro de los actos que se inscriben en el registro mercantil podemos mencionar a todas las sociedades nacionales y extranjeras, es decir, no importa si es una sociedad que se crea en Guatemala o una sociedad que se crea en el extranjero, pero estas deben obligadamente contar con el aval o con el registro respectivo en dicha entidad para su correcto funcionamiento. También se nombra o se registra en esta dependencia a todos los representantes legales, es decir, quien va a ejercer la representación legal de la entidad que se trate, ya sea un gerente general, un administrador único, administrador general, un gerente de recursos humanos,
pero que ejerza en nombre de los socios la representación de la entidad. Estas personas también deben de registrarse en dicha dependencia. Los comerciantes individuales, que como lo vimos, pues son distintos de los comerciantes sociales, pero cuyo fin es con el ánimo de lucro realizar algún tipo de actividad o bien brindar un servicio. Y así como las empresas mercantiles. Las empresas mercantiles son los establecimientos o los comercios o los negocios que una dependencia crea para poder realizar el giro normal de su empresa. Es decir, por ejemplo, existe la sociedad anónima Los Pollos Felices. Esta entidad tiene como objeto proporcionar alimentos o vender alimentos, principalmente el pollo. Todas estas actividades que realicen ellos, todos los establecimientos o negocios o locales abiertos al público que vayan a contar dentro de dicha sociedad son objeto de registro como una empresa mercantil en la dependencia que ya indicamos que es el registro mercantil. En cuanto a las sociedades extranjeras, pues obviamente tienen que cumplir con los requisitos para poder contar con ese aval de acuerdo a la ley de guatemaltecas. Estos requisitos, de acuerdo con lo que establece el artículo 352, se encuentran establecidos en los artículos 215 y 341 del Código de Comercio. Para ello, pues se debe adjuntar toda la documentación que en estos artículos se hace referencia para poder cumplir a cabalidad con los requisitos legales y poder contar con la autorización debida para su funcionamiento en el país. En el caso de sociedades con autorizaciones especiales, el Código de Comercio establece cuáles serán ese tipo de sociedades. Debe de observarse lo establecido en los artículos 221 y también 341 para lograr su inscripción. Si alguno de esos requisitos faltare, fuera indispensable, el registro puede imponer un previo para cumplir con el mismo o bien rechazar la inscripción de dicha entidad hasta que no cumpla con los requisitos establecidos y exigidos en ley. Obviamente todo comerciante, así como tiene derechos y tiene prohibiciones, también tiene obligaciones. Estas se encuentran establecidas en el artículo 334 del Código de Comercio. Y por último podemos mencionar a la empresa mercantil, que como lo hemos dicho, pues a grosso modo, a manera de ejemplo, pusimos uno, es el conjunto de trabajo de elementos materiales de valores incorpóreos coordinados entre sí para poder ofrecer al público con propósito de lucro o, como lo vimos al inicio, cuál era el objeto de ser comerciante, de manera sistemática proporcionar servicios o bienes. Estas son funciones normales de una entidad que puede contar con un sinfín de empresas o establecimientos al público o bien una empresa que sea perteneciente a un comerciante individual. No solo las empresas o entidades mercantiles o comerciantes sociales pueden tener empresas, también lo puede tener un comerciante individual porque necesita obviamente de un local o de una entidad, de un negocio para poder comercializar de alguna manera el producto. Sin embargo, el día de hoy vemos en redes sociales el anuncio de mercadería, compra y venta de productos. Sin embargo, si el bien o servicio necesita tener un local o un espacio donde poder almacenar y distribuir o vender y proporcionar el producto, pues deberá contar y registrar para ese efecto con una empresa mercantil para cumplir con los fines de su objetivo, que a final de cuentas pues obviamente es el ánimo de lucro, de una forma legal amparado en ley. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.